primera clase 9,1, digo 9,1 más 9,2 dividido entre 2 me da 9,15 y eso lo coloco aquí. 9,15. Después digo 9,2 más 9,3 dividido entre clase 9,25. Primera clase 9,3 más 9,4 dividido entre 2, 9,35. Todo esto de acá y así, y aquí voy sucesivamente. 9,45. La marca de clase me va a servir para lo que va. 55, 9,65 y 9,75. Ok, entonces, repito, esto ya lo vamos a utilizar para los gráficos. Entonces, fíjense, nada es más que la media aritmética. Ok, entonces ahora me pueden ustedes ir pasando los datos que ya que calcularon, por favor. Buen día. No estoy escuchando, por favor, un poquito más alto. Hola, buen día. Sí, ahora sí, buen día. ¿Me puede Ya, ir dictando de arriba hacia abajo, por favor, los valores? ya de la frecuencia absoluta acumulada menor que es yo tengo 2, ¿Ya? 11, ¿Ya? 26, ¿Ya? 41, ¿Ya? 47, ¿Ya? 49 y 50. 50. Perfecto. Entonces, si alguien tiene alguna cosa diferente, ahí está, es la oportunidad para que nosotros lo revisemos. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la siguiente columna? Frecuencia absoluta acumulada mayor que ¿Y cómo lo NI, representamos? NI con el, ¿cómo se llama? Asterisco, ¿no? Asterisco, asterisco. Perfecto. Entonces, asterisco. Ya, ¿cuáles son los valores? Bueno, a ver, yo lo tengo 50, ¿Ya? 39, ¿Ya? 24, ¿Cuánto? 24, ¿Ya? 9, ¿Ya? 3, ¿Ya? 1 y 0. Ok. ¿Cuál es la siguiente? En la de la frecuencia, ingeniero, hay un, o sea, se saltó, es 48 y después viene el 39, el 24, el 9, el 3 y el 1. A ver, 50 menos 2, 48. Tienes razón. Gracias, perdón, me equivoqué ahí. Ok, después entonces puedes decirme los demás. Después es, 39, Ya. ya, 24, ya, 9, ya. 3 y el último 1. Perfecto. ¿Cuál es la siguiente columna? Frecuencia relativa, ¿Cómo lo representamos? H minúscula I. H, ¿no? Ok, entonces esa no es más que esta frecuencia absoluta dividida entre el total, ¿no? ¿Me puede ir dando los valores, por favor? 0,04, Un minuto. 0,04, ya, 0,18, ya, 0,30, ya, 0,30, un minuto. Ya, 0,12, ya, 0,04, 0,02.
Ok, entonces, perdón, aquí faltó un 0, ¿no? Entonces, usted para saber si han hecho bien, entonces sumando todo esto, tiene que dar 1. ¿Le dio 1? Y sí me dio un... Ok, perfecto. ¿Cuál es la siguiente columna? Frecuencia Entonces, relativa. nosotros, Ah, ya. fíjese, vamos mirando aquí, entonces, si aquí era NI, frecuencia absoluta, entonces frecuencia absoluta menor que, aquí frecuencia relativa menor que, entonces, HI. ¿Correcto? Sí. Ahora, nosotros también podemos hacer aquí lo siguiente, ¿no? Nosotros decimos que queremos colocar la frecuencia porcentual. Solo un minuto, aquí vamos a hacerlo esto más chico para que no haya problemas después con... Entonces, por H. Entonces, no es más que multiplicar ese 0,04 por 100 y da 4%, ¿no? Entonces, el otro 18%, el otro 30%, 30%, 12%, 4%, 2%, y aquí 100%, ¿no? Entonces tenemos 22, 52, 82, 94, 98 y 100. Ok. Entonces ahora sí, vamos a ir haciendo esto aquí que un poquito más chico para que vayan entrando, ¿no? Ok. Perfecto. Entonces ahora sí, HI mayúscula. ¿Qué dijimos que era HI mayúscula? Frecuencia relativa acumulada menor que, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles me serían los valores, por favor? 0,4. 0,04. Así, pero 0,4, 0,22. 0,52. 0,82. 0,94. 0,98 y 1. ok. Aquí también nosotros podemos multiplicarlo por 100 y tenemos la frecuencia. Lo vamos a hacer ya que estamos aquí, solamente que para que haya espacio, lo vamos a hacer los números más pequeños nomás. Ok, entonces tenemos 100 por
H, I. Entonces, aquí tenemos 4%, tenemos 22%, tenemos 52%, tenemos 82%, 94% y 98% y 100%. Ok, ¿cuál es la siguiente columna? Frecuencia relativa acumulada mayor que. Okay. H, I, asterisco, ¿no? Cositas. Aquí algo fue. Ok. ¿Cómo serían los valores? 1, 1, 0.96, ya, 0.78, ya, 0.48, 0.18, 0.06, 0.02, 0,0, ¿cuánto? 0.2. 2, ¿no? Y Sí. aquí tendría que ser 0. 1. O bueno, ¿no? 0, no, 0. Aquí nada, 0, aquí nada, 0. ¿no? Porque ya comenzamos de 1 y lo que 96, 78, ok. Bueno, y ahora nosotros vamos también, para hacerla completa, vamos a insertar, vamos a ver si puedo desde aquí insertar. Bueno, no se puede insertar aquí desde Zoom, parece. Pero aquí, bueno, ahí viene la porcentual, ¿no? Pero vamos a intentar una vez más, ¿ya? Vamos a ver, voy a hacer eso y voy a hacer... Insertar una columna no aparece, pero vamos a hacer eso. Ok. Entonces... Entonces aquí se va a hacer sin por. Entonces aquí 100%, 96%, 78%, 48%, 18%, 6% y 2%. Ok, entonces ahora la tabla está completa. Ok, entonces por ahora dejémosla aquí la tabla, ¿ya? Ya vamos a volver a ella porque eso es lo que teníamos que haber terminado la clase pasada. Ahora vamos. Solamente volviendo un poco cuando nosotros comenzamos con organización y clasificación de los datos, la unidad 2. En la unidad 2 nosotros dijimos que cómo organizamos y clasificamos los datos, dijimos, ¿no?
Primero tenemos que hacer una revisión y corrección de los datos, construir la tabla de frecuencias, que es lo que acabamos de ver, pero ahora vamos a tener que decir la representación a través de cuadros o a través de gráficos. Una representación a través de cuadros es lo que acabamos de ver, la tabla de distribución de frecuencia. Entonces ahora vamos a ver lo que son los gráficos, cómo nosotros representamos los datos o las observaciones que hemos obtenido a través de una investigación. Puede ser encuesta, puede ser recolección de información de primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Van a disculpar que estoy un poco tosiendo porque estoy con COVID, ya me contagié, así que por suerte ya estoy un poco saliendo ya. Entonces yo espero que esta semana ya, el viernes me hice análisis y estoy un poquito todavía con 11 de IgG, creo, ¿no? Bueno, pero me ha quedado un poco la tos, así que disculpen si voy a toser un poquito. Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que son los gráficos. Entonces, perdón, no había compartido, pues, ¿no? O estaba compartiendo. Estaba, pero lo sacó. Ahora sí. Ok, entonces, como le digo, ¿no? Nosotros ya vimos revisión y corrección, construcción, y ahora vamos a ver los gráficos, ¿ya? Existe una gran cantidad de gráficos estadísticos. Nosotros solamente vamos a ver lo que son de mayor uso. Solo un minuto, todavía no estoy compartiendo, Entonces, lo que yo le quiero decir lo siguiente, nosotros íbamos a pasar a hacer directamente los ejercicios. Pero yo iba a ir explicando detalladamente paso a paso cada uno, pero como tuve este problema, así que cuando hablo mucho, me comienza la tos. Entonces, yo preparé a última hora esto que lo voy a arreglar un poquito más y después se los voy a pasar. Pero sí, los gráficos que son los más importantes, eso los vamos a hacer paso a paso. Y eso surgen a través de la tabla de frecuencia que acabamos de terminar. Entonces dice, ¿no? Representación tabular y gráfica de datos, ¿no? Tabular es la tabla de distribución de frecuencia que ya lo hemos hecho. Entonces, esa tabla que nosotros acabamos de hacer, evidentemente, si yo quiero presentarla a mi jefe o presentarla en la prensa de un trabajo que he hecho, no la voy a presentar pues completa, así, ¿no? Yo tengo que mostrar aquello más relevante. Por ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que se presenta? Se presenta la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia porcentual y presenta, por decirle, la frecuencia porcentual acumulada menor que. Eso es lo que normalmente se presenta, porque con esa información nosotros tenemos en detalle. Repito, nosotros construimos esa tabla completa porque de ahí sacamos toda la información que nosotros necesitamos para nuestros estudios estadísticos. Pero si yo quiero, por ejemplo, he hecho un trabajo sobre el COVID, entonces, por ejemplo, yo no voy a presentar toda esa tabla porque la gente no va a entender. Y las tablas y los gráficos es para abreviar y mejorar y realizar una mejor comprensión de la información. Entonces, si yo presento esa tabla completa, entonces más bien en vez de mejorar el estudio, lo estoy complicando. Entonces, si voy a presentar algo de COVID, entonces, por ejemplo, ¿para qué me sirve presentar
¿qué porcentaje de la población va a tener mayor cantidad de COVID? Ay, si yo lo que yo quiero es que tenga menos, entonces utilizo el menor que, por eso. Entonces, si yo quiero que la economía crezca, entonces ahí sí yo presento la columna de mayor que. Entonces, ya dependiendo de qué es lo que nosotros vamos a hacer o qué trabajo, entonces nosotros presentamos las columnas que sean más pertinentes. En este caso nosotros las hemos hecho completa porque estamos en tema de estudio, ¿no? De cómo se elaboran y no estamos viendo aquí cómo es, cuál es la que voy a presentar. Ok, entonces la presentación de datos estadísticos constituye en sus diferentes modalidades uno de los aspectos de más uso en la estadística descriptiva, pero también en la estadística inductiva. Pero, ¿alguien me recuerda qué significa estadística descriptiva? Descriptiva era, creo que todos los números. Ah, no, perdón, me equivoqué esa. No, no. La estadística ¿Cómo? descriptiva dice, va de lo general a lo particular. Y siempre que escuchan descriptiva, acuérdense del censo. En el censo, cualquier cantidad de información recolectamos. Y después de toda esa descripción, lo que está referida a educación se lo va al Ministerio de Educación. Lo que va a salud se lo va al Ministerio y así sucesivamente. Entonces, de una descripción general que se ha sacado, vamos a lo particular. Entonces, ¿por qué dice que esta representación tabular y gráfica es más utilizada en la descriptiva? Porque ahí hay gran cantidad de información, pero también se utiliza en la inductiva. Pero es clásico, dicen, porque fíjense, estamos encuestando 100 millones de personas, por decirlo, 11 millones de personas de Bolivia, por ejemplo, son. Entonces, es mucha cantidad de gente, a eso me refiero, porque la descriptiva dice que tiene que tomar en cuenta toda la población. A partir de ello, podemos visualizar a través de los diferentes medios escritos y televisivos, de comunión, periódico y toda esa cosa, todo ese comportamiento, pero de manera resumida. Pueden ser variables económicas, sociales, nacionales, internacionales. Cuando los datos estadísticos se presentan a través de un conjunto de filas y columnas, como acabamos de ver, es la presentación tabular. Tanto la presentación tabular como la gráfica, siempre es importante darle alguna información para que la gente pueda identificar. Por ejemplo, tiene que tener un título, ¿no? Ese título tiene que ser bastante resumido, pero tiene que ser bien entendible. Si yo no puedo resumirlo muy bien, entonces hagámoslo grande, porque lo principal es que se entienda exactamente qué es lo que está, ¿no? Tiene que haber un encabezado que se coloque en la parte superior, donde, por decirle, nosotros vamos a ver gráfico de la situación de salud en el departamento de Santa Cruz, por ejemplo. Pero en el subtítulo ya yo pongo qué cosa de salud, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy viendo? Tantos temas de salud que hay, por decirle. Cantidad de infectados o cantidad de nacidos vivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede haber uno o más subtítulos. El cuerpo es todo esos cuadros que nosotros hemos visto, todos esos cuadros de la tabla de frecuencia y el gráfico central. A eso es lo que decimos el cuerpo, que es propiamente donde está toda la información numérica y los gráficos, ¿no? Debajo del gráfico es importante conocer la fuente o referencia, si nosotros queremos llamar, ¿no? Entonces, ahí dice si es una fuente primaria o ha sido de elaboración propia. Puede estar también cuándo se hizo esa información. Y al final unas notas dice que pueden haber también al pie. Es si yo quiero incluir algunas cosas más, algunas aclaraciones más. ¿Okay? Si yo voy a hacer muchas veces este estudio, entonces también esos cuadros estadísticos, esos gráficos,
tienen que tener un número, ¿no? Cuadro 1 o gráfico 1, por decirle, ¿no? ¿Qué es el gráfico que voy a hacer? Ya vamos a ver que hay diferentes gráficos de tallo, gráfico de polígono, de frecuencia, de histograma, etcétera, etcétera. Entonces también tengo que ir incluyendo. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco más de los gráficos porque la tabla ya hemos hablado en el capítulo anterior. Proporciona al lector o usuario mayor rapidez en la comprensión de los datos. Entonces, ¿cuál es la idea de un gráfico? Que a través solamente de una mirada rápida, ya yo sé qué es lo que está pasando con ese proceso. Porque ahí yo voy a ver, por decirles en un gráfico, los puntos que están más hacia la derecha o más hacia la izquierda o están más altos por eso, o cuántos puntos más altos están. Entonces, esas son señales o descripciones importantes que tiene un gráfico. Los que están más alejados hacia la derecha, por decirle, si nosotros hemos construido la tabla de distribución de frecuencia de menor a mayor, entonces los que están al lado derecho son los mayores valores. Entonces, si estamos viendo un estudio como en la tabla que hicimos anteriormente, la cantidad de dólares o de bolivianos que ganan un trabajador, entonces si ese gráfico está muy concentrado hacia la derecha, entonces nosotros podemos decir que muchos ganan buen salario. Si está hacia la izquierda, muchos ganan poco salario. Si ese gráfico está concentrado hacia la mitad, entonces decimos que la media de los salarios es lo que ganan mayor cantidad. Entonces, eso es lo que se trata de un gráfico, ¿no? Que a través de una rápida mirada, yo pueda tener una idea de qué es lo que está pasando en esa investigación o cuáles son las cosas más importantes. De acuerdo a si es variable discreta, variable continua, nominal o ordinal, podemos usar diferentes tipos de gráficos. Repito, existen gran cantidad de gráficos, nosotros nos vamos a concentrar en aquellos más principales. En estadística denominamos gráficos aquellas imágenes que pueden ser combinadas también, y inclusive ahora con la tecnología podemos sombrearle, ponemos sombreado, tiene colores, ponemos ahorita un pictograma, por si hablamos de trabajadores, podemos ponerle una figurita de un trabajador, si estamos hablando de hombres y mujeres, podemos ponerle una figurita que le llaman pictograma, se llama eso, son los gráficos que tienen algunas imágenes que describen, por ejemplo, hombres y mujeres, o podemos poner algunas imágenes, si ponemos un señor que ya están normalizados, uno con su bastón, significa que es una persona mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, fíjense, por ejemplo, entonces estos votos en Chubut, dice, ¿no? Eso es lo que yo a última hora he sacado, pero ¿qué es lo que es? Por ejemplo, cualquier gráfico, queremos saber, por decirle, cómo fue la votación de los partidos, por ejemplo. En realidad, esto se le llama gráficos estadísticos, pero de estadística no tiene nada. ¿Por qué? Porque lo único que se ha hecho aquí es que este partido Alianza cuántos votos tiene, este partido justicialista y este otro cuántos votos tiene. Y se lo ha puesto en un gráfico. Fíjense, en este caso hay separación, ¿ya? Entre uno y otro. Aquí también en los gráficos, tenemos estos gráficos que también los utilizamos frecuentemente, que solamente nos sirve para indicar quién es el que tiene mayor votación y quién es el que tiene menos votación, por decirlo. Entonces, que no sea muy desproporcionado, porque la distancia desde el eje vertical a la primera columna no sea muy amplia ni sea muy corta, por decirle, ¿no? Entonces tiene que tener una buena separación. Siempre el eje vertical comienza de 0, ¿ya? Fíjense, de 0 para arriba, ¿no? Entonces, pueden ser barras verticales o barras horizontales, por decirle, ¿ya? De eso nosotros no nos vamos a detener porque eso estadísticamente no tiene ninguna información. Solamente son gráficos de representación de datos, pero no estadísticos. Y bueno, así van a ver que existen de diferentes tipos, ¿no? En un mismo gráfico, por ejemplo, puede ser hombre y mujer, podemos representar.
podemos comparar, pero nosotros no vamos a ver ese tema. Nosotros vamos a comenzar por el diagrama de hojas y tallos, que ese es un gráfico estadístico. El diagrama de hojas y tallos es el gráfico estadístico más simple, ¿ya? ¿Y cuándo se lo utiliza? Esto es lo que ustedes tienen que recordar, por decirlo, ¿no? Las características. El diagrama de hojas y tallos es el más simple. Se lo puede utilizar para datos discretos y para datos continuos. ¿Qué significa datos discretos y datos continuos? ¿Alguien me podría decir, recordar, por favor? Ahora sí. Los datos discretos eran lo que se representan con números enteros ¿Ya? y los continuos son continuos que llevan los decimales. Ok, perfecto. Entonces, dice que este diagrama de hoja y tallo, que le llaman gráfico, pero es más que todo es un diagrama. Entonces se puede utilizar para datos discretos, o sea, por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene una familia? ¿No? Y puede ser decimales, ¿cuánto ganan las personas, por decirlo, ¿no? Puede aceptar decimales. ¿Y cuándo se utiliza? ¿Se acuerda cuánto dijimos que, cuándo se construye en la tabla de frecuencia a partir de qué cantidad de datos, se recuerdan? De 30. De 30, yo le dije, ¿no? A mayor de 30. Hay otros autores que dicen mayor de 50, pero nosotros hemos quedado mayor de 30. Entonces, los diagramas de hojas y tallos se construyen más bien cuando es menos de 30. Entonces, como son 20, por decir, y yo no puedo construir una tabla de distribución de frecuencia, entonces construyo un diagrama de hojas y tallos. Entonces, cuando el número total de información es pequeño, ¿cuánto? Menos de 30. Veamos un ejemplo. Dice, supongamos la siguiente distribución de frecuencia. 36, 25 y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros podemos ordenarlo ahora. Entonces dice, representan la edad de un colectivo de 20 personas y que vamos a representar mediante un diagrama de hojas y tallos. Entonces, nosotros podemos ordenarlo de menor a mayor aquí o lo ordenamos después. Ok, entonces, ¿en qué consiste la representación a través de un diagrama de hojas y tallos? Sirve para, primero, cuando la información es menor de 30, ¿no? Segundo, dice, ¿no? Precisamente se llama hojas y tallo cuando tiene dos partes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, por decirlo? Entonces nosotros vemos el primer número. Aquí comenzamos, fíjese, sin ordenar. El menor, 25. Entonces este de aquí, 2, y lo ponemos como tallo. Y el siguiente como hoja. Vemos otro que sea 2,4. 2 está como tallo, entonces el 4 acá. 2,0, el 0 acá. ¿Ok? Después 3 dice, 3, 6. 3,7 y lo coloco el 7. Entonces lo que hace es dividir esta cifra que es de 2 valores, lo divide entre 1. También, sí. Disculpe, ¿lo podría repetir? El comienzo es que se cortó internet por creo que 20 segundos y no escuché. ¿Pero qué cosa desde el comienzo? Desde que empezó la tabla que se cortó mi internet por 20 ¿Pero qué segundos y no lo tabla? escuché Esta nada. tabla. Sí, de ahí, de este punto. Ok, Que no lo entonces escuché, no lo dijimos escuché. que este diagrama de hojas y tallos se utiliza cuando la información son pocos los valores, o sea, menos de 30. Dijimos, cuando es más de 30, ya directamente vamos a construir la tabla de distribución de frecuencia. Cuando son menos, pueden ser discretos o continuos, entonces utilizamos la tabla de hojas y tallos. ¿En qué consiste? Dice, ¿no? Es utilizar la cifra significativa. ¿Cuáles son las cifras significativas? ¿Cómo nosotros describimos la cifra significativa? Una puede ser utilizando, por decirle, la décima y la centésima, colocarlo acá. Otro puede ser, por decirle, donde yo digo 26,5
Y los decimales colocarlos como hoja, por decirlo. El 26 va como tallo y todos los decimales. Después lo que son 27, si aquí hubiera 26, por decirle, coma 7, entonces aquí va a ser 26, aquí va a ser coma 5 y después aquí coma 7. Entonces, los decimales lo coloco como hoja. Entonces, todo lo que está en 26, alguna cosa, como tallo coloco el 26 y los decimales los voy colocando acá. Después veo todo lo que tenga 27, y lo coloco acá. Pues esa es una manera. En otros casos, cuando no tenemos decimales, como en este caso, entonces, por decirle, si son 3 valores, tres números, entonces yo digo, ¿utilizo 1 o utilizo 2? Dependiendo de los valores, ¿no? Entonces yo digo, el tallo va a ser 37 y el decimal 3 va a ser la hoja. Entonces 37,3, 37,4, 37,0, 37,4, entonces el decimal lo estoy colocando acá. Después sigo con 38, por decirle, ¿no? Entonces 38,6, 38,7, los decimales los coloco acá. No interesa la cantidad de cifras. ¿Okay? Bueno, en nuestro caso no tiene decimales. Entonces yo lo divido en 2. Entonces, primero comienzo, repito, lo hago directamente acá, pero así de la misma manera que vimos en la tabla de distribución de frecuencia, entonces mejor es ordenarlo primero, de menor a mayor. Entonces yo comienzo por decirle con 20, ¿no verdad? 2.0, comienza con 0, después, ¿cuál que hay otro después de 20? 2,3, entonces 2,3, fíjese, y aquí, porque aquí se lo ve desordenado, por decirle, en cambio aquí ordenado, 0, 3, 4, 4, 4, 5, 9. Entonces, esta hoja, ¿qué significa? Ese es como si fuera la frecuencia. Entonces, ¿cómo se lee esto? Dice que en esta primera categoría o en esta primera clase, existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observaciones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de 20, dice, ¿qué cantidad de estudiantes tienen 20 años? Están en torno de 20 años. Entonces yo sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la frecuencia sería 7. ¿Cómo representamos la frecuencia? N, ¿no? Entonces aquí digo 7. ¿Qué cantidad de estudiantes están en los 30 años? Entonces ahí comienzo 3,1, 3,1, el 1 acá, 3,3, 3,4 y aquí estoy colocando. Entonces yo sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces digo, ¿no? 9 estudiantes están en la tienen en torno de 30 años. Después el 4, por decirlo, veo, y así sucesivamente. ¿Entendió? Entonces, aquí yo digo que es el gráfico estadístico más simple. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando ya el concepto de frecuencia. ¿Cuántas veces se repiten o cuántas veces están en ese rango entre 20 y 30 años, por decirlo? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el ejercicio anterior? Nosotros calculamos el intervalo de clase y el intervalo de clase lo calculamos por una fórmula. Entonces aquí, como son pocos los valores, no los calculo por medio de una fórmula, sino que los identifico entre el que están entre 20 y 29, por ejemplo. Por eso, el 20 lo reconozco con el 0 y el 9 con 29. Entonces, los estoy agrupando en base a cada década, ¿veis? 20, 30, 40. ¿Okay? Entonces, es el gráfico más simple. Ok, luego viene el histograma. El histograma es un gráfico de barras verticales continuas, fíjense, apegadas uno al lado de otra. Yo les dije acá, fíjense, hay unos gráficos que son separados, pero estos no son gráficos estadísticos.
Los gráficos estadísticos sí son juntos, unos al lado de otros. Bueno, aquí quiero que presten atención. En algunos casos especiales de los histogramas y el otro que vamos a ver, que se llama polígono de frecuencia, se puede dar un corte, por decirle, y otra vez siguen las barras. Eso es, por ejemplo, cuando se estuvo haciendo un estudio levantando la información, pero por algún problema se paralizó por un determinado periodo de tiempo y después nuevamente volvió y continuó. Entonces aquí se hace un corte y entonces aparentemente pareciera como si son dos histogramas, cosa que no es así. Pero nosotros no vamos a ver esos casos especiales. Nosotros vamos a ver casos normales. Entonces, un histograma es un gráfico estadístico de barras verticales. Estas barras verticales son de la misma anchura. ¿Qué viene en este eje X? En este eje X viene las clases. ¿Qué son las clases? ¿Qué son las clases? Dice, voy a dejar de compartir y voy a volver acá. Por ejemplo, estas son las clases. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6 y clase 7. ¿Y cómo lo hemos calculado? Aquí, por ejemplo, 7, ¿no? Entonces, en ese eje, aquí por decirlo, vamos a ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este de acá. Aquí viene. En este histograma nosotros podemos hacer un corte aquí. Porque decimos, vamos a comenzar entre 9,1, ¿no? Y 9,2. Entonces digo, entre 9,1 y 9,2, entonces, fíjense, sería esta primera clase. La segunda clase entre 9,2 y 9,3, entre 9,2 y 9,3. Entonces, como siempre este intervalo es 0,1, que lo hemos calculado aquí arriba, 0,1, por eso es que siempre tiene el mismo ancho. ¿Okay? Ok, entonces, aquí es el número de clases, ¿no? Y, perdón, mejor voy a colocar así. El intervalo de clase, ¿no? Repito, como yo les dije en los gráficos no tienen que estar muy alejados del eje vertical. Entonces yo aquí, como aquí estoy comenzando de 9,1, entonces toda la información de 0, de 1, de 2, de 3, como no la tengo, entonces yo hago un pequeño corte acá. Ahora, en el eje vertical, yo comienzo de 0 y yo digo, aquí viene la frecuencia absoluta. Entonces digo, ¿no? Entre 9,1 y 9,2, ¿cuánto es la frecuencia? 2. ¿Cuál es la mayor frecuencia? Primero veo 15. Entonces yo digo, aquí va a ser 15. Siempre coloco el mayor acá. Entonces después digo, aquí va a ser 5, por decirle. Aquí va a ser 10 y 15. Entonces, entre 9,1 y 9,2, tengo una frecuencia de 2, por decirle, ¿no? Y entre 9,2 y 9,3 tengo 9. Entonces, fíjense. Entonces digo 9 más o menos acá. Entre 9,3 y 9,4 tengo también 15. ¿Cuánto? 15. Entonces,
Ahora sí 15, ¿no? Aquí 9,4. Entonces, entre 9,4 y 9,5 tengo 15 también, ¿no? Entonces, yo hago esto. No se olviden que todos estos es la misma anchura, ¿no? Entre 9,5 y 9,6 tengo 6. Entonces 5 y aquí 6, por decir. Entre 9,6 y 9,7 tengo 2. Entonces 2, ¿no? Entre 9,7 y 9,8 tengo 1. Entonces aquí aparece, ¿no? Entonces, este es mi gráfico. Este es mi histograma. Entonces, Disculpe, licenciado, ¿será que puede subir un poquito más la pantalla? Lo que pasa es que no se ve lo que está en el histograma. Lo de abajo. bueno, si lo subo se va a deshacer, ¿no? No se sube, esto no sube. ¿No se ve esto? Sí, ¿verdad? ¿No se ve? Se ve. Se ve. Se ve, pero lo que está abajo sobre la barra no, en Pero la la línea barra no se va por ve. acá, pues. Por eso yo estoy hablando. Intervalos de clase entre 9,1 y 9,2. Entre 9,2 y 9,3, aquí, ¿no? Bueno, para la próxima ya voy a tomar en cuenta eso, ¿ya? Ok, entonces, histograma, dice. El histograma es un gráfico de barras verticales donde el eje de las X están los intervalos de clases y en el eje de las Y o eje vertical está, en este caso, nosotros estamos viendo, se pueden construir diferentes tipos de histogramas. Por ejemplo, en este caso, yo estoy haciendo el histograma de frecuencia absoluta. Yo puedo hacer el histograma de frecuencia relativa. Entonces, ¿pero por qué no utilizo mucho la frecuencia relativa? Porque estar marcando 0,04 medio complicado, ¿no? Pero sí, yo puedo utilizar el porcentual. Entonces, veamos por el porcentual, por decirlo. Aquí lo voy a hacer un poquito más arriba. No se olviden que yo pues estoy haciendo de manera manual en la computadora, es un poco complicado, ¿no? Ok, entonces fíjense. Voy a borrar esto de aquí. Entonces yo tengo esto de acá. Peor pues. Debe haber alguna opción aquí que sea para la línea, ¿no? Vamos a ver si aquí no hay. A ver, ¿será que se sirve? Parece que sirve. Perfecto, ¿no ves? Ok. Entonces, igual, de la misma manera. Entonces acá yo quiero usar el gráfico. Aquí, NI, ¿qué es NI? Frecuencia ¿Qué es absoluta. frecuencia absoluta? Entonces ahora voy a usar 100 por HI. ¿Qué sería esto? Frecuencia porcentual, ¿no? Ay. Ok, entonces aquí igual, aquí el mismo intervalo. Entonces digo, ¿no? Aquí hago un pequeño corte y digo entre 9,1 y 9,2
¿Cuánto tengo? 4%. Entonces aquí, fíjense, aquí voy a colocar máximo el 100%. ¿Ya? Ok, entonces digo, ¿cuál era lo que iba a utilizar? Ah, este iba a utilizar, ¿no? Entonces está mal, ¿no? Que yo puedo utilizar para todos, ¿no? Entonces, esto de aquí voy a utilizar ya. Entonces, entre 9,1 y 9,2, dice 4%. Aquí, pues, ¿no? Entonces, fíjense, el mayor valor es 30%. Entonces, aquí voy a colocar solamente para que mi gráfico. Aquí más o menos la mitad, 15%. Aquí 10 y aquí 5 por 5, 10, 20, 25 y 30, ¿no? Ok, entre 9,1 y 9,2 tengo 4%, entonces entre 9,2 y 9,3 tengo 18%. Entonces, aquí. Entre 9,3 y 9,4 tengo 30%. 9,4, ¿no? 9,5. Entre 9,4 y 9,5 tengo 30% también. Entre 9,5 y 9,6 tengo 12%. 15, 12%. ¿No? Entre 9,6 y 9,7 tengo 4%. Entonces, fíjense que se parece esto a este otro de acá. Solamente que este está porcentual y este está absoluto. Ok, entonces, ¿y cuál es la diferencia? Dice, ¿no? ¿Por qué? Por decirle. Porque aquí yo digo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo construí este gráfico, este histograma de frecuencias absolutas? Entonces, nosotros hemos dicho que los histogramas sirven, los gráficos en general sirven para saber a través de una rápida mirada qué es lo que está pasando con la observación. Entonces aquí yo puedo leer lo siguiente, por ejemplo. Digo, ¿no? Nadie gana menos de 9,1, porque no hay valores, ¿no? Y nadie gana más de 9,8 dólares la hora. Son los extremos. Entonces rápidamente ya yo doy un análisis y una conclusión rápida. Después dice, ¿no? Los que están más arriba significa son los que más ganan. Entonces dice, ¿no? Entre 9,3 dólares la hora y 9,5 dólares la hora gana la mayor parte de los trabajadores. ¿Por qué? Porque están arriba, más arriba, ¿no? Y son 15. ¿Por qué? 15 personas y como 9,3, 15. Entre 9,4 y 9,5, 15. Entonces nosotros decimos 30 trabajadores ganan entre 9,3 y 9,5. Entonces, también dice que nosotros podemos colorearlo, dice, ¿no? Entonces nosotros podemos hacerlo, colorearlo, y ahora en el Excel hay cómo construir el histograma. Nosotros podemos colocarle, por decirle, en bidimensional, tridimensional, y etcétera, etcétera. Podemos colocarle su corazoncito, sus florcitas, etcétera, ¿no? Para que tenga un buen impacto visual, porque eso es lo que se tratan los gráficos, que con un buen impacto visual nosotros podamos ver las características. Ok, entonces veamos este porcentual. Ok, entonces nosotros decimos, también acá, ¿no? Nadie gana menos de 9,1 ni nadie gana más de 9,8. Después uno dice, ¿no? Aquí dice 30, ¿no? Es lo máximo, dice, ¿no?
el 30%, por ejemplo aquí, hay un 15% de personas que ganan entre 9,2 y 9,3. Si aquí esto es igual 30 y 30, entonces nosotros decimos, el 60% de los trabajadores gana entre 9,3 y 9,5. Nadie gana más de 9,7 ni nadie gana menos de 9,1. Entonces uno dice, ¿no? Vamos a ver este de acá, dice, ¿no? Este de acá dijimos que era 4, ¿no? O 2, ¿no? Ah, no, este 4, sí. 4. Entonces, ¿no? El 4% de los trabajadores gana entre 9,6 y 9,7. Entonces, es una manera, los gráficos son una manera resumida, dice, de interpretar. Ok. ¿Alguna duda sobre este gráfico? ¿Sobre el histograma? ¿Cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos para análisis individual. Entonces, si nosotros queremos ver, por decir, este año, cuánto ganan los trabajadores, y nosotros queremos comparar con el siguiente año, para el siguiente año, por ahí aumentaron los salarios o la planilla salarial normalmente, los aumentos salariales son una vez al año. Entonces, de repente, algunos aumentaron de salario más, otros menos. Entonces, yo construyo una nueva tabla de distribución de frecuencia y nuevamente hago un gráfico. Entonces, y cuando yo quiero comparar un año con otro año, yo no puedo utilizar un histograma. ¿Por qué? Porque de repente me da este valor, me da atrás y yo no puedo observar. Entonces, cuando yo quiero hacer, entonces, los histogramas se utilizan para hacer análisis y presentaciones individuales. Pero cuando yo quiero hacer, por ejemplo, quiero ver, en 3 años, quiero ver cómo fue la evolución, entonces yo no puedo utilizar los histogramas. Entonces, utilizo el siguiente gráfico que vamos a ver ahora. Que se llama polígono de frecuencia. Aquí se ha descompuesto un poco. Entonces, polígono de frecuencia es un gráfico, pero de líneas. ¿Ya? Entonces, de líneas, fíjense, ¿no? Donde en el eje vertical también está la frecuencia. Puede ser frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, etc. Y en el eje de los Y está la marca de clase. Fíjense que esta curva aquí lo ha hecho los dos en el mismo lado. Entonces, por eso es que yo les dije, vamos a utilizar la marca de clase. La marca de clase dijimos que era la media, ¿no? ¿Verdad? Entonces, fíjense, este era aquí entre el intervalo de clase. Fíjense, aquí este punto es la marca. Entonces yo digo, la marca de clase y veo cuál es la frecuencia si yo lo estoy haciendo con la frecuencia absoluta y voy marcando puntitos en cada. Entonces después los voy uniendo. Entonces, igual, ¿no? Aquí tengo que hacer su corte, la misma cosa del histograma. Pero por decirle este azul, entonces yo digo, el color azul va a ser del 2018. Entonces, yo digo, el color rojo va a ser el 2019. Entonces, aquí yo puedo, en este mismo gráfico, yo puedo hacerlo en el mismo gráfico. Siempre y cuando, si acá, por decir, han sido 50 en el 2018, en el 2019 tiene que ser también 50. Y si quiero hacer de 2020, también tiene que ser la misma cantidad de observaciones. ¿Por qué? Porque no olvidemos que para calcular la clase, nosotros dijimos 1, 3,2 por logaritmo de n. Y con eso calculamos K. Si este n es diferente, este K me va a dar diferente. Entonces, en una me va a dar menos clase y en otra más clase. Entonces, siempre y cuando sea la misma cantidad de observaciones,
yo en un mismo gráfico puedo, y por decirle, y por decirle, y amarillo va a ser, no, casi no se ve el amarillo, veamos otro café, por decirle, el café se parece mucho al rojo, entonces el café va a ser 2020, entonces otro, yo puedo, entonces aquí yo puedo hacer comparaciones, y cómo es que se está modificando los salarios entre un año y otro. Entonces, polígono de frecuencia es un diagrama de líneas donde en el eje vertical, continuas, donde en el eje vertical puede ser la frecuencia absoluta, la frecuencia porcentual, y en el eje de los Y está la marca de clase. La marca de clase fue la que dijimos, la media, la que hicimos ahora. Dije, vamos a entrar, vamos a insertar una nueva columna, le dije, ¿no? Esa es la marca de clase. ¿Alguna consulta? En este tipo de gráfico, ¿hay algún punto donde se haga, donde hay saturación? O sea, ¿puede haber saturación de datos ahí o no? O sea, como recargar todo ese gráfico. Ya, fíjese. No, Porque ¿y por yo qué? creo que sí, yo creo que si se recarga mucho, yo creo que alguna persona se van a confundir, No, ¿no? no se ¿O va a no? dar eso. No se va a dar eso. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Si se recargan, estos valores aquí, va a dar mayores aquí. Aquí, por ejemplo, está recargado que dice 15 entre 9,3 y 9,4. 15 entre 9,4 y 9,5. Aquí pueden haber 20 o pueden haber 30. Si son 100 valores, se puede recargar aquí. Pero aquí es lo que va a aumentar. Significa que entre 9,3 y 9,4 no va a ser 15, va a ser 30, en el otro puede ser 45. Pero se recargó, como usted dice. Pero lo único que aumentó aquí, ¿qué pasó? Que aquí era 15, ahora es 45. ¿Y qué es lo que va a pasar? Está mostrando imagen Ah, pero, porque no. perdón. Ok, entonces yo le digo, si en vez de 50 son 100 valores, por decirle, Ya. entonces vamos a suponer, como usted dice, se recargó. Entonces vamos a hacer porque aquí es 100. Entonces, aquí es 35, aquí es 45. Se recargó, dice usted, está bien. Entonces, cuando hagamos el gráfico, donde eso que se recargó, entonces, ¿qué va a aparecer? Que esta línea acá sea más alta. Pero para el gráfico solamente eso que se recargó que usted dice, solamente aparece que esta barra es más alta. No sé si era esa su pregunta. ¿Ok? Sí, Entonces, no, esa parte también. Lo que preguntaba era en ese cuando nos mencionó ese como decir, comparación, ¿no? Entre año, de sí. la línea esa que sube. Ya. Ya usted Sí, al haber dice, ¿qué pasa si más quiero año. comparar 10 años, por ejemplo? Claro, Son eso. 10 columnas, 10 10 líneas, dice eso. ¿A líneas. eso? Ajá, No. sí. ¿Esto sería Pero, sobrecarga de datos o no? bueno, sí, pero a ver, si usted quiere hacer un estudio estadístico, por decirle, no va a estar queriendo, si usted quiere comparar salario, como en este caso de este ejercicio, entonces, ¿para qué interesa, por decirle, saber lo que ganaban hace 10 años con lo que ganan ahora? Lo que usted quiere saber es la evolución en los últimos 3, en los últimos 4 años. Entonces, máximo van a haber 4 líneas. ¿Me entiende? Porque verificar lo que pasó ahora con lo que pasó hace 10 años, de repente, ni siquiera podemos hacerlo el gráfico porque la cantidad de trabajadores eran menos y ahora son más, entonces no puedo comparar. Entonces, hay ciertas variables que no me permitirían que suceda eso. Por decirle que como en estos gráficos me dice que el número de personas, trabajadores en este caso, tiene que ser el mismo, es muy difícil que después de 5, 6, 7 años sean la misma cantidad de trabajadores. ¿Me entiende? No se puede dar eso. Pero usted mismo puede verlo. Si usted ve que se está recargando mucho, porque muchas líneas ya dice que no voy a hacer punteadas, sino voy a hacer raya, punto, raya o raya, raya, por decirle. Pero lo mejor es colores, ¿no? Entonces, cuando usted ve que ya está muy saturado, entonces lo divide en dos, pues. Entonces, quiere hacer 10 años, entonces dice, este va a ser entre 2010 y 2015, y este otro, gráfico 2, entre 2015 y 2020.
Pero usted cuando lo haga el gráfico y ve que está muy confuso, entonces significa que está muy saturado, como usted dice. Y no se olvide que los gráficos son para facilitar la observación y hacer análisis y sacar conclusiones, pero rápidas. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de gráfico, pero vamos a hacer es que quiero ver si lo haga muy arriba, pues ya no me va a pasar. A ver, ¿cómo le hago? Para que no quede muy abajo. Voy a hacer en otra hoja, ¿ya? Vamos a ver. Pero es que no da la imagen. No da la imagen, compañera, para hacer eso. Porque no aparece en la pantalla. Lo que tendría que hacer es ponerlo en pantalla completa. Pues. Sí. Y lo que está viendo ella es la barra aquí de menú. Si lo pone en pantalla completa, A desaparece esa ver, barra. usted dígame cómo. ¿Dónde No, voy? ella tiene que hacerlo. No, ella tiene que hacerlo. Ah, ya, no yo. Ok. Ajá. A ver, la compañera, a ver si puede hacerlo. Solo un minuto, ya. Bueno, vamos a ver los dos siguientes gráficos que también son muy utilizados. Entonces, nosotros en estadística, ¿qué es lo que vamos a hacer? Detalles y hojas, histograma, polígono de frecuencia, que claro, los histogramas pueden ser con frecuencia absoluta, con frecuencia relativa, con porcentual, etcétera, etcétera, ¿no? Las ojivas. Las ojivas son gráficos así parecidos al polígono de frecuencia, donde también se utiliza la marca de clase, pero las ojivas son cuando utilizamos mayor que o menor que, tanto absoluta o como relativa. Fíjense que hasta ahora hicimos histograma, hicimos con la frecuencia absoluta y con la frecuencia porcentual. Y el polígono también, con frecuencia absoluta y frecuencia porcentual. Pero no hicimos con mayor que ni menor que, tanto absoluta como relativa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a utilizar las frecuencias mayor que o menor que, a eso se llaman ojivas. Dice, esta gráfica consiste en la representación de las frecuencias acumuladas, tanto mayor que o menor que, o absolutas o relativas. Ok, entonces vamos a ir nuevamente al donde está el gráfico. Voy a borrar esto que dice entrar un ratito y si puede subir un poquito más. Bueno, subí un poquito más. Ahí. Bueno. Entonces decimos que vamos a construir lo que son las ojivas. ¿Para qué me sirven las ojivas? Las ojivas me sirven para sacar la información, pero de datos que no están aquí en nuestra tabla. Veamos, por ejemplo, nosotros vamos a ver primero la ojiva. Vamos a otro color.
ojiva menor que. Entonces, ¿cuál vamos a hacer primero con esta de aquí, ¿no? Esta es la frecuencia acumulada, esta es la menor que y la asterisco es la mayor que. Entonces, aquí vamos a colocar que es la NI. Entonces, aquí, ¿dónde estaba? Aquí creo que era. Ok, entonces las ojivas vamos a hacer primero con esta, ¿no? Dijimos, ¿no? Entonces acá entonces aquí marca de clase. Y aquí vamos a hacer con el NI. Entonces la marca de clase, fíjense, esto de aquí. Entonces aquí 9,5, hacemos un corte, 9,15, aquí 9,25, aquí 9,35, 9,45, 9,55, 9,65. Entonces, en el 9,5 digo, tengo 2, pero yo primero, dice, fíjense, esta llega a 50. El mayor valor es 50. Y acá 0, siempre comienza de 0, ¿no? Entonces 10, 20, 30, 40 y 50. Muy desproporcionado. Ustedes, futuros arquitectos, lo van a hacer una belleza esa porque son especialistas en esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacer que aquí es 25. Entonces aquí es 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces 9,5 dice que tiene 2. Entonces un puntito. En el 9,25 tiene 9. Entonces 9. Un poquito menos, ¿no? En el 9,35 tengo 26. Entonces está acá. En el otro tiene 41. En el otro tiene 47. En el otro 49, otro 50. Entonces, yo cruzo una línea y uno todo eso. Entonces, ojiva menor que. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por decirle, fíjense, aquí yo digo, a ver, si alguien recuerda, ¿qué significa este valor acá? ¿Cómo me puede leer este valor? Por decirle, ¿qué significa este valor acá? ¿Alguien recuerda? Existen menos de 11 trabajadores que ganan menos de 9,3. ¿Recuerdan? Que ya lo vimos eso, ¿no? Entonces yo tomo esto, ¿no? ¿Qué cantidad de trabajadores ganan menos que 9,3? 11. ¿Qué cantidad de trabajadores ganan menos de 9,5? 41. Así se lee. Pero yo quiero saber, por decirle,
Aquí me dice entre 9,1, 9,15, 9,2, no, pero si yo quiero saber, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos ganan 9, por decirle un valor que no está aquí, 27, por decirle? Entonces yo vengo acá y como esto está bien milimetrado, yo digo 9,27 está por aquí. Entonces yo cruzo una línea y aquí digo, me da cuánto. Entonces, la ojiva me sirven para extrapolar, no solamente sacar la información que yo tengo acá, sino también sacar para cualquier valor de este gráfico, yo puedo utilizar. Entonces, siempre que son los acumulados menor que, mayor que, o porcentuales, me sirven para sacar de cualquier valor entre el menor y el mayor. No solo, aquí la tabla solamente me indican lo que están entre 9,2 y 9,3, lo que están en 9, pero aquí me sirve para cualquier valor. Basta solamente yo una línea. Entonces aquí basta que yo diga, a ver esta línea de aquí y voy a ver cuánto va acá. Entonces me dice, en este valor exacto puede ser 9,51. Y aquí me dice 38, por decir. ¿Da para entender para qué me sirven estas ojivas? Sí. Sí, ¿no? Entonces, Sí, la tabla solamente me da los valores que están ahí. Las ojivas mayor que o menor que me sirven para sacar cualquier valor. Solamente una línea de abajo hacia arriba. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto ganan 9,71, pero aquí no hay 9,71 o 9,62. Entonces yo busco acá 9,62, voy para arriba y donde choca con la ojiva, me voy al lado izquierdo y aquí me da qué cantidad de personas ganan ese salario. Menor que, o también pueden, no se olviden que esta es la menor que. Pero fíjense, en este mismo gráfico, yo puedo ser la mayor que. Entonces, vamos a utilizar ahora también aquí, en el mismo gráfico, vamos a utilizar la mayor que. Entonces yo digo, acá, comienzo, ¿no? Entre 9,1 y 9,2, 50. Entonces, ahora aquí está aquí, ¿no? Perdón, entre 9,15, 50. 9,25, 11. Entonces, está aquí, ¿no? 48 sería. 50, ¿no ve aquí? Ah, la otra. Ah, perdón. 50 y después 48, ¿no? Después 39. Después 24. Y así sucesivamente. Entonces, ahora yo cruzo. Y entonces yo digo, quiero ver cuánto ganan aquí, por decir, cuánto es aquí, 9,39, por ejemplo. Entonces dice, como ahora estoy utilizando la mayor, ¿qué digo, no? ¿Qué cantidad de trabajadores ganan más que 9,48? Y va y me dice acá 32, por decirlo. ¿Okay? Entonces, cuando yo en un mismo gráfico hago la menor que y la mayor que, este punto donde choca, eso es lo que se llama la media aritmética. ¿Qué significa eso? Que en este punto acá yo lo bajo y bajo acá y digo que exactamente la mitad de los salarios ganan tantas personas, ¿ok? Donde choca la menor que y la mayor que en ese punto es la media. La media donde gana la mitad de la gente, de los trabajadores y qué cantidad de trabajadores. Entonces las ojivas son importantes porque me sirven para
sacar cualquier valor. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la primera tabla de frecuencia decíamos, yo les hacía una pregunta, a ver, dígame qué cantidad de personas ganan? Pero eso solamente eran los datos que estaban aquí en la tabla. Ahora, con estos gráficos de ojivas mayor que menor que me sirven para cualquier valor. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. Una preguntita. ¿Me puede no me acuerdo cómo se sacaba la media clase ahí de la tabla esa de 9,15? 9,1 Se dividía, ¿no? más Creo. 9,2. Ah, más 9. 9,1, haga la cuenta. 9,1 más 9,2, 18,3. Dividido entre 2, 9,15. Ah, ya. Ah, ya, gracias. Eso nomás quería Y saber. así sucesivamente, ¿no? La marca de la clase es exclusivamente para el polígono de frecuencia y para las ojivas mayor que y menor que. Bueno, nosotros es esto lo que vamos a ver en los gráficos. Yo les voy a dar, les voy a pasar ahí con Fernando un ejercicio para que ustedes igual lo hagan, la tabla de frecuencia y me hagan los gráficos, pero me hagan los gráficos bien bonitos para que la próxima clase, al iniciar la próxima clase, lo podamos revisar. ¿Ya? Porque la siguiente clase, por esa clase, vamos a dejar de utilizar un poco la tabla de frecuencia. Vamos a ver otros índices, pero después nuevamente vamos a volver, porque aquí yo ya le dije, la media aritmética. Entonces significa que con esta tabla de frecuencia también sirve para calcular la media aritmética, la moda, la mediana, los deciles, percentiles. Todo sale de la tabla de frecuencia. Entonces, nosotros la próxima, yo les voy a, hasta la tarde les voy a pasar un ejercicio. Ustedes lo van a hacer. La próxima clase los vamos a revisar. Y una vez terminados o despejamos las dudas, comenzamos a ver el nuevo tema. El nuevo tema es, por decirle, son temas porcentaje de aumento, porcentaje de disminución, razón. Esos son temas muy simples que directamente se utiliza la fórmula. ¿Ya? Vamos a ver proporciones, porcentaje de aumento, porcentaje de disminución, las tasas, etcétera. Y después de eso, terminamos nuestra primera parte para el primer parcial. Entonces, anótense ahí si quieren. Ahora es 14, el 21, yo hoy en la tarde les voy a preparar un ejercicio para que me hagan la tabla de frecuencia y me hagan el histograma, el polígono de frecuencia, la ojiva mayor que y menor que la vamos a revisar el 21 al comenzar la clase, media hora por decirle. Y después vamos a ver el otro tema, que el otro tema se dice análisis descriptivos de datos cualitativos, ¿no? Descriptivos a través de fórmulas. Y el 28, si ustedes quieren, hacemos una revisión, dudas, y el siguiente 4 damos el examen, primer parcial. Porque si no, lo podemos dar el 28 nomás. La próxima clase, el 21, que vamos a ver el último tema, ustedes me dicen, ¿los damos el 28 o los damos el 4? ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, Fernando, yo le voy a pasar a Fernando para la tarde, voy a preparar un ejercicio así completo y con eso vamos a prácticamente revisar todo lo que hemos visto de tabla de frecuencia, etcétera, etcétera. Sí. Una pregunta, esta tarea de las gráficas que vamos a hacer de ojiva, histograma, ¿hay que hacerlo en papel o aquí en computadora? Si usted lo puede hacer en la computadora y nos enseña mejor todavía, ¿no? Ah, ya.
voy a buscar cómo se hace entonces. Ya. Ustedes son hábiles para eso. Entonces ustedes, yo, mire, a mí no me da vergüenza decir, yo con esto, cuando comenzó este tema, la pandemia, yo ni sabía que existía Zoom, ni sabía que existía OpenBoard, que es donde hago estos dibujitos, ¿no? Y he aprendido también de ustedes, los estudiantes, me han dicho, ¿y por qué no lo hace de esa manera? Y me enseñaban, por decirlo. Entonces, proceso también mutuo de aprendizaje, porque esto ha sido nuevo. Yo les transmito lo que yo sé y ustedes me transmiten lo que ustedes saben, ¿no? Y así todos ganamos, ¿no? Bueno, entonces quedamos en eso. Ya la próxima clase ya vemos si el examen, cuándo lo damos el examen, pero faltaría un tema más. ¿Ok? Ok. Bueno, Nos va a pasar el Word de hoy, ¿no? ¿Lo va a terminar? Ya, se los paso también. Ya. Ok. Gracias. Bueno, gracias.